Otto Frank fue un empresario judío alemán que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en residente de los Países Bajos y Suiza, padre de Margot y Anna Frank, esposo de Edith Franco-Yander y único superviviente de toda su familia durante el Holocausto. Biografía. Nacido en Frankfurt del Meno en una familia judía liberal, Otto Heinrich Frank fue el segundo hijo de Michael Frank y Alice Betty Stern. Su padre Michael dirigía un banco de negocios y procedía originalmente de la ciudad de Landau, mudándose a Frankfurt en 1879, contrayendo matrimonio con Alice Stern en 1886. Su hermano mayor era Robert Frank, y sus hermanos menores eran Herbert Frank y Helene Frank. Otto era primo del diseñador de muebles Jean-Michel Frank y nieto de Zacharias Frank. Otto recibió lecciones de música, aprendió a montar a caballo y visitaba el teatro y la ópera regularmente. La familia Frank disfrutaba de un gran círculo de amigos y mantenía un hogar acogedor. Después de la escuela secundaria, Frank pasó algunos meses estudiando economía en Heidelberg de 1908 a 1909 y tuvo una experiencia laboral en los grandes almacenes Macy's en la ciudad de Nueva York gracias a un amigo universitario de su edad, Nathan Strauss Jr. Sin embargo, después de partir a Nueva York, tuvo que regresar a casa brevemente después de que su padre murió en septiembre de 1909, antes de partir una vez más a los Estados Unidos, regresando a Alemania 2 años más tarde en 1911. Se casó con Edith Yander el 12 de mayo de 1925 en Aquisgrán, y su primera hija, Margot Frank, nació el 16 de febrero de 1926, 3 años más tarde nació Anne Frank el 12 de junio de 1929. Primera Guerra Mundial. Frank sirvió en el ejército imperial alemán durante la Primera Guerra Mundial. Tanto Otto como sus 2 hermanos fueron llamados al servicio militar en agosto de 1915 y, después de entrenarse en un depósito en Maguncia, sirvió en una unidad de artillería en el frente occidental en la que la mayoría de los soldados eran matemáticos y topógrafos. Fue asignado a la infantería como telémetro en la batalla del Somme en 1916. En 1917, fue ascendido en el campo a teniente y sirvió en la batalla de Cambrai, llegando a recibir la condecoración de la Cruz de Hierro. 2 de sus primos franceses, Oscar y George, murieron en acción. Según fuentes, Otto regresó tarde a casa porque se le ordenó confiscar 2 caballos de un granjero, reingresándoselos cuando la guerra terminó en derrota. Matrimonio e hijos. Frank trabajó en el banco que su padre dirigía inicialmente, que posteriormente él y sus hermanos asumieron hasta su colapso a principios de la década de 1930. Se casó con Edith Yander, heredera de un negocio de chatarra y suministros industriales, en su cumpleaños número 36, el 12 de mayo de 1925, en la sinagoga de Aquisgrán, ciudad natal de Edith. Su hija mayor, Margot Frank, nació el 16 de febrero de 1926, seguida de Anna, el 12 de junio de 1929. Edith murió de hambre y enfermedad en Auschwitz el 6 de enero de 1945. A finales de octubre de 1944, Margot y Anne fueron trasladadas de Auschwitz al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murieron de tifus. En 1953, Frank se casó con Elfrida Gehringe, también sobreviviente del Holocausto, quien lo ayudó con la Fundación Anna Frank en Basilea, que lanzó una década después. La hija de Gehringe, Eva Silous, es una sobreviviente del Holocausto, activista por la paz y oradora internacional. Segunda Guerra Mundial. A medida que el nazismo aumentaba en Alemania y los decretos antijudíos alentaban los ataques contra individuos y familias judías, Otto decidió evacuar a su familia. En agosto de 1933, se trasladaron a Aquisgrán, donde residía su suegra, en preparación para un posterior y último traslado a Ámsterdam en los Países Bajos. En el mismo año, su madre ya viuda, Alice, huyó a Suiza. El cuñado de Otto, Erich Laías, trabajaba en Basilea para Opekta, una compañía que vendía especias y pectina para su uso en la fabricación de mermelada. Originaria de Alemania,
La compañía estaba buscando expandir sus operaciones en Europa, y Erich hizo arreglos para que Otto trabajara como agente de Opekta en Ámsterdam, lo que le permitió a Otto tener un ingreso para mantener a su familia. Otto y su familia vivían en Merwede-Plein, en el moderno suburbio de Ámsterdam-Zuid, donde llegaron a conocer a muchas otras familias de emigrantes alemanes. En 1938, Otto Frank comenzó una segunda compañía, Pectacon, que era un mayorista de hierbas, sales de encurtido y especias mixtas, utilizadas en la producción de salchichas. Hermann Van Pels, un carnicero judío que había huido de Osnabrück con su familia, fue empleado por Pectacon como asesor sobre especias. En 1939, la madre de Edith Frank fue a vivir con los Frank y permaneció con ellos hasta su muerte en enero de 1942. Después de que Alemania invadiera los Países Bajos en mayo de 1940, Otto Frank fue obligado por los alemanes a renunciar a sus compañías. Otto hizo que sus negocios parecieran arios al transferir el control a sus empleados. En 1938 y 1941, Frank intentó obtener visas para que su familia emigrara a los Estados Unidos o Cuba. Se le concedió una sola visa para sí mismo a Cuba el 1 de diciembre de 1941, pero no se sabe si alguna vez le llegó. 10 días después, cuando la Alemania nazi y la Italia fascista declararon la guerra a los Estados Unidos, la visa fue cancelada. A la edad de 53 años, cuando comenzó la deportación sistemática de judíos de los Países Bajos en el verano de 1942, Otto Frank llevó a su familia a la clandestinidad el 6 de julio de 1942 en las habitaciones traseras superiores de las instalaciones de Opekta en Prinsengracht, ocultos detrás de una estantería. El día anterior, su hija mayor, Margot, había recibido la citación por escrito para presentarse al llamado deber laboral en Alemania, y Otto inmediatamente decidió trasladar a la familia a un lugar seguro. A ellos se unieron una semana más tarde Hermann Van Pels, su esposa, Augusta Van Pels y su hijo, Peter Van Pels. En noviembre, al grupo se unió Fritz Pfeffer. Su ocultamiento fue ayudado por los colegas de Otto Frank, Johannes Kleiman, a quien conocía desde 1923, Miep Gies, Victor Kugler y V.I.P. Bosquigl. El grupo se escondió durante 2 años, hasta su descubrimiento en agosto de 1944. No se sabe si un informante, o un descubrimiento casual por parte de las autoridades, terminó su periodo de refugio. El grupo, junto con Kugler y Kleiman, fueron arrestados por el oficial de las SS Karl Silberbauer. Después de ser encarcelados en Ámsterdam, los prisioneros judíos fueron enviados al campo de concentración holandés de Westerbork y finalmente a Auschwitz-Birkenau, donde en septiembre Frank fue separado de su esposa e hijas. Fue enviado al cuartel de hombres y residía en el cuartel de enfermos cuando el campo fue liberado por las tropas soviéticas el 27 de enero de 1945. Después de la liberación de Auschwitz, Otto Frank escribió a su madre en Suiza, donde había huido en 1933 cuando Hitler llegó al poder. Viajó de regreso a los Países Bajos durante los siguientes 6 meses y buscó diligentemente a su familia y amigos. A finales de 1945, se dio cuenta de que era el único sobreviviente de los que se habían escondido en la casa en el Prinsengracht.